Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Hoy nuestro tema de análisis, el histórico giro político que dio México con la posición de Andrés Manuel López Obrador. El reto será no decepcionar para esta figura de la política mexicana que intentó 3 veces llegar a la presidencia de su país. Tanto las promesas como las expectativas se han ido acumulando poco a poco y el nuevo presidente tendrá que comprobar su capacidad para concretar su plan de transformación del país sin decepcionar a sus votantes, pero también ganando la confianza de quienes todavía lo ven con suspicacia. Para analizar este tema vamos a dar la bienvenida en el estudio de France 24 al señor Arnulfo Valdivia. Él es vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industriales de México. Gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Y también está con nosotros el señor Juan Roberto González. Él es ministro del Servicio Exterior mexicano, actualmente destacado en la misión diplomática de México en Colombia. Y también se encuentra desde Ciudad de México, tenemos al señor Jorge Aljovín, él es analista político, especialista en dinámicas electorales. Y finalmente, una cara conocida también para ustedes, Laurence Covillier, la corresponsal de France 24 en la capital mexicana. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos hoy en este debate en France 24. Les recuerdo que ustedes también, nuestros televidentes en toda América Latina, pueden opinar y dejar sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, se las recuerdo. Son en Twitter e Instagram, nos pueden encontrar como @France24_ES. Pueden dejar todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24. Déjenos todos sus comentarios ahí y los estaremos analizando luego. Vamos a comenzar esta discusión, vamos a darle inicio por un tema de importancia para los mexicanos y es el crimen organizado y la violencia. Desde hace más de una década el ejército, apoyado también por otras fuerzas de seguridad, tiene una lucha contra los cárteles del narcotráfico y la gran pregunta que surge en este momento es si los militares fracasaron en esa lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en México. Veamos algunos datos para ponernos en contexto y dimensionar esta problemática. Desde que se tomó esta decisión, las cifras de homicidios se disparó hasta alcanzar un récord en 2017 que saltó del 45%, un 45% si lo comparamos con el año inmediatamente anterior. La militarización de la seguridad, digámoslo así, es criticada reiteradamente por diferentes sectores de la sociedad mexicana y pues muchos tienen opiniones divididas en cuanto a esa decisión de sacar a los militares de las calles. Sin embargo, el plan de seguridad que contempla la administración de López Obrador prevé también la creación de una Guardia Nacional. Quiero comenzar con Laurence Covillier, nuestra corresponsal en la capital mexicana, preguntándole cómo se ha visto este tema para los ciudadanos de a pie en la capital mexicana. Pues más que nada se ha visto como una vuelta en U de parte del nuevo presidente que había en un inicio prometido sacar al ejército de las calles. Luego hubo muchas críticas de parte de él en cuanto a ciertas acciones de los soldados. Por ejemplo, el año pasado cuando 12 civiles murieron por disparos desde un helicóptero militar, había habido vivas críticas de parte de Andrés Manuel López Obrador, que había prometido que nunca iba a usar al ejército para tareas de seguridad interior. Más que nada, la postura del nuevo presidente es de decir que las fuerzas del orden han sido usadas más para contrarrestar los capos, o sea, para detener a los capos del narcotráfico y no para proteger al pueblo. Y es lo que se propone hacer con esta Guardia Nacional, pero es cierto que hubo ciertos malabares retóricos de su parte para justificar este cambio de postura frente al papel del ejército. Laurence, muchas gracias por su contexto desde la capital mexicana. Nosotros vamos a hacer una primera pausa aquí en el debate. Vamos a dar un vistazo a los titulares destacados de esta hora en France 24 y ya regresamos con el debate. No hay peor violencia que privar a un niño de sus sueños.
En India, un niño desaparece cada 8 minutos. Serían secuestrados por diferentes mafias que los emplearían como trabajadores o esclavos sexuales. Por toda esta generación perdida, una esperanza. El ganador del Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi y sus equipos. Tengo un solo objetivo en mi vida. Quiero que cada niño sea libre para ser niño. Libre para reír y llorar. Libre de muchas cosas. Libre para tener una infancia. Su Asociación de Protección Infantil está tratando de salvar a estos niños desaparecidos. Reporteros en France 24 y France24.com. Buenos días, bienvenidos a este avance de noticias en France 24. El primer ministro francés, Édouard Philippe, dijo que 89.000 miembros de las fuerzas de seguridad se desplegarán en todo el país mañana sábado, incluidos 8.000 en París, donde también habrá vehículos blindados en las calles. La decisión del gobierno francés se produce para hacer frente al movimiento denominado Chalecos Amarillos, que protestaban en un principio contra el alza en los precios del combustible, algo que ya ha sido aplazado indefinidamente por el Ejecutivo. En Alemania hay expectativa al interior de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de centro-derecha que ha liderado la canciller Angela Merkel desde el año 2000. Hoy se elegirá a la persona que le sucederá en el cargo. La elección podría ser crucial para definir el futuro político del país. Y el barco de rescate migratorio Aquarius finalizó sus operaciones, así lo anunciaron Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo. Las dos ONG que operaban la embarcación dicen que se vieron obligados a terminar operaciones debido a obstrucciones por parte de gobiernos europeos. Aquarius ha salvado miles de migrantes de ahogarse en el mar Mediterráneo. Hasta aquí este avance de noticias en France 24. Continúe con el debate. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, con Natalia Cabrera, en France 24 y France24.com. Soy Juan Pupiales, periodista y cronista deportivo de France 24 en español. Continuamos en el debate de France 24. Si usted se está uniendo a esta conversación y está apenas sintonizando nuestra señal, nuestro tema de análisis son los retos que tiene el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y estamos conversando con el señor Juan Roberto González. Nuestro tema de inicio es el tema de la seguridad y esta propuesta que ha hecho el nuevo presidente mexicano de crear una Guardia Nacional. Su opinión al respecto. Bueno, sin duda, Santiago, es un tema de primer orden, de lo que más está lacerando a la sociedad mexicana, que al igual que otros países de América Latina, se han visto afectados por estas terribles situaciones, generalmente asociadas a tráfico de armas, generalmente, pero sobre todo al narcotráfico. El cómo se enfrentan, llevamos decenas de años intentando diversos caminos, tratando que cada uno de nuestros países pueda aportar algo al problema, pero lo que sin duda hoy en día podemos señalar con toda claridad es el efecto transnacional y que un solo país no será capaz de contrarrestar esta violencia. Más, menos en diferentes épocas, pero sobre todo es un fenómeno que, como lo hemos venido enfrentando, pareciera que no hemos encontrado esa solución. Usted mencionaba muy bien que uno de los principales retos de esta nueva administración en México es cómo hacer frente a algo que en los últimos años, pero más de 10 años, ha lastimado tanto a esa sociedad. Un país con 32 estados que no tiene una policía nacional, que tiene más de 2.000 corporaciones policíacas. Si no hay una mínima coordinación, pareciera que esta tarea de enfrentar a un crimen cada vez más organizado, cada vez más poderoso y transnacional,
ameritaría nuevos caminos. Esta propuesta no gusta en muchas partes de México, pero pienso que demos esa oportunidad, aportemos ideas y seamos constructivos pensando primero que México tiene que salir de ese problema, pero no sin la ayuda también del exterior. ¿Y qué piensan los empresarios de este tema? ¿Da un parte de tranquilidad la creación de esta posible Guardia Nacional para garantizar seguridad y sobre todo combatir el narcotráfico y los cárteles que quedan aún en los estados del norte? Gracias, Santiago. Sí, mira, curiosamente los empresarios fuimos quienes desde el principio, desde el anuncio de esta nueva estrategia, apoyamos, y eso está públicamente escrito en todas las redes sociales. Todos los empresarios, los gremios empresariales apoyamos el nuevo plan de seguridad. Curiosamente, repito, con muchísima más ahínco, con muchísima más firmeza y claridad que los propios funcionarios del actual presidente, que entraron, como bien lo dijo Laurence, en una malabar de justificaciones, porque el propio presidente en campaña había dicho que iba a sacar al ejército de las calles. Es decir, esto generó mucho ruido, fundamentalmente primero, entre los votantes que apoyaron al presidente López Obrador, que querían al ejército fuera de las calles, y entre el propio gobierno, dentro del propio gobierno, que le tomó por sorpresa que una declaración en sentido contrario durante la campaña se hubiera vuelto realidad. Entonces, nosotros damos un voto de confianza. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Roberto en el sentido de que el problema fundamental que hemos tenido es de coordinación. No hay suficiente homologación en la capacitación, en los sueldos, en las capacidades técnicas, en las capacidades de armamento entre las diferentes corporaciones, las 32 estatales, las 2,000, más de 2,000 municipales, 2,400 y tantas, y la federal, el Ejército y la Marina. La creación de la Guardia Nacional, en suma, para nosotros es una posibilidad a la que le damos nuestro apoyo, le damos nuestro voto de confianza y esperamos que funcione. ¿Qué dice nuestro invitado desde la Ciudad de México, el señor Jorge Aljovín? Su opinión al respecto. ¿Piensa usted también que es una falta de coordinación, de mejoras en los sueldos, de entrenamiento a los militares, lo que ha causado que no haya un éxito esperado por parte de los militares mexicanos y que sea necesario la creación de esta Guardia Nacional? Mira, efectivamente, Santiago, y a todos nuestros amigos que nos siguen alrededor de toda América Latina, en México no hemos tenido una acción coordinada por parte de las fuerzas policiales. Esto es en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Y el día de hoy, en honor a la verdad, habrá que decir que la reformulación que propone el presidente López Obrador también responde a los saldos negativos que deja el gobierno anterior. Solamente por darte algunas cifras, hoy por hoy en México el año 2018 pasará a ser uno de los años más violentos. Si tomamos las estadísticas del INEGI, del Instituto Nacional de Geografía e Historia, habrá que decir lo siguiente. Básicamente tenemos 85 personas que mueren diariamente en nuestro país, tasas mucho más altas que las de el propio Colombia, que de el propio país de Nicaragua. Entonces, en este sentido, habrá que decir que el mensaje que entrega el presidente López Obrador de crear una Guardia Nacional, en principio es positivo, pero creo que le falta complementarlo, sobre todo centrándonos en el tema del carácter transitorio que tendrá esta Guardia Nacional. Hablamos de militarizar el país, pero no hablamos de poder robustecer el mando civil. Esto es, si queremos una Guardia Nacional, debemos plantearnos un carácter transitorio de la misma y esperar en un futuro que tanto policías municipales, policías estatales o un mando único pueda trabajar en este país y que los militares simplemente cumplan una función de carácter residual en tanto se crean estas instituciones que, como muy bien han dicho en la mesa, faltan en nuestro país. Que hacen falta y que requieren una inversión gigantesca por parte del Estado mexicano para poderlo crear, y esto no se crea tampoco de la noche a la mañana. ¿De dónde va a salir entonces el dinero y cómo va a ser esa reorganización de esa posible Guardia Nacional, señor González? Bueno, sin duda, de acuerdo, los retos son enormes y creo que estamos a pocos días de conocer con exactitud el nuevo presupuesto, cómo se va a redirigir. Hemos oído en dónde va a haber recortes. Hemos comenzado a ver los primeros, pero hasta que veamos exactamente
el tamaño de la inversión, pues podremos tener mayores elementos para conocer si medianamente o si por completo se estará a la altura de ese reto, ¿no? Logons, uno de los casos emblemáticos que queda de la violencia que ha vivido México a lo largo de los últimos años es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Un caso que para muchas personas quedó en el limbo. La administración anterior fue poco lo que avanzó. ¿Qué ha dicho el gobierno del presidente López Obrador en cuanto a este caso para destrabarlo y por fin encontrar los culpables y entender qué fue lo que sucedió? Pues precisamente fue una de sus primeras decisiones como presidente, la creación de una comisión de la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Ya se actó este lunes, ya es un hecho. Entonces, bueno, eso se considera como un paso, una promesa cumplida del nuevo mandatario. Ahora, ya que hablábamos hace unos minutos del papel del ejército, una de las líneas de investigación que no se ha estudiado a lo largo de la investigación, que quedó estancada últimamente, es precisamente el papel del ejército en esta noche de Iguala, esta noche del 26 de septiembre del 2014, cuando a todas luces el ejército sabía lo que estaba pasando y no intervino para proteger a los estudiantes que estaban atacados por policías municipales y por el crimen organizado. Entonces va a ser una de las líneas que por fin el pueblo mexicano lo espera, se va a aclarar en este tema. Jorge, su opinión al respecto desde la capital mexicana. Mira, Santiago, como muy bien también lo señala Rance, habrá que decir que cuál es el papel que ha dado el presidente López Obrador, un papel de relevancia en esta agenda de los derechos humanos. Debemos decir que después de 4 años y 2 meses, al día de hoy no tenemos una verdad que el anterior gobierno simplemente detalló como una verdad histórica que al día de hoy no ha dado resultados. Hoy tenemos como primer acto la firma de un decreto que crea 3 comisiones básicamente. Una comisión presidencial con un control político a través de la Secretaría de Gobernación que dirigirá el subsecretario Encinas. Por otro lado, tenemos una propia comisión que estará en colaboración con los padres y buscando esta verdad que es necesaria. Y por otro lado tendremos también, a partir de una propia resolución que se ha dado en México, una comisión que tenga los dientes necesarios para poder perseguir con funciones de castigo y de sanción ante aquellas instituciones, ante aquellos funcionarios que hayan cometido irregularidades al respecto. Y aquí en el estudio de France 24, opiniones al respecto. ¿Por qué no hubo una solución a lo largo de este periodo presidencial del mandatario saliente? ¿Corrupción? ¿A qué se debe que este caso no haya avanzado en ese gobierno anterior? ¿Cuál de los dos quiere responder primero? A ver, creo que me tocaba. Entonces, la realidad es que el caso Ayotzinapa, que nos da mucho gusto que se abra una comisión de la verdad para que se esclarezca exactamente qué pasó. Pero las comisiones de la verdad no son otra cosa que un síntoma de que el sistema judicial y el sistema de justicia no funciona. Y nosotros nos gustaría ver paralelamente, desde el sector privado y como ciudadanos de México, nos gustaría ver paralelamente a una comisión de la verdad para un caso específico, que se tomaran medidas de fondo para que el sistema de justicia funcionara. Lo que hemos visto hasta hoy ciertamente no impresiona. Al contrario, creo que se queda corto. La decisión, por ejemplo, de tener un fiscal a modo en vez de tener un fiscal independiente. La decisión, por ejemplo, de dar borrón y cuenta nueva a un montón de otros casos que merecerían que se esclarecieran. Y quisiéramos ver, por supuesto, un poder judicial no amenazado por un poder ejecutivo, así sea de manera explícita como ha sucedido. Entonces, sí, por supuesto, nos da mucho gusto que un caso como el de Ayotzinapa se vuelva a abrir y que se consideren todas las hipótesis, todas, no solo las que involucran al ejército, y por supuesto también que se fortaleciera el sistema de justicia en México. Señor González, ¿falló el sistema en México entonces en este caso? Evidentemente, y coincido con el doctor Valdivia en cuanto a que tenemos una serie de falencias, de carencias en México, que cuando no se ven en conjunto pudiera
llevarnos a una discusión falsa y no irnos al fondo del problema. Primero que nada quisiera yo hacer aquí acotar una idea. El Ejército Mexicano es una de las instituciones que a nivel popular ha salido mejor evaluada en los últimos años. Evidentemente generalizar o que es muy bueno o que es muy malo no es lo correcto. En el problema concreto de Ayotzinapa coincido que es fundamental que se llegue a la verdad, pero no solamente en la parte casuística. Es muy doloroso los padres, muy doloroso que una vida se hubiera perdido, 43 probablemente más, y eso podemos llevar horas discutiendo, pero ese es el verdadero dolor. Pero si en verdad vamos a enfrentar con todo este problema, tenemos que ir a las razones. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es esa región? ¿Qué otros actores están participando? ¿Qué intereses movían? ¿De qué se trataba la mercancía? En fin, y nos va a llevar a otras respuestas que yo creo que no podemos eludir y que si estamos entrando de una buena vez a querer resolver de fondo los problemas, tenemos que hacer una investigación integral con la participación de todas las personas que tienen que ver con ello, ¿no? Se habló de mucha corrupción en este caso a nivel de las instituciones mexicanas, a nivel judicial. México se ubica precisamente en el puesto 135 de 180 del índice de percepción de la corrupción que facilita la ONG Transparencia Internacional. López Obrador planteó el reto de recuperar al menos 500.000 millones de pesos mexicanos que, según él, se desfalcan año tras año en el país en corrupción. Escuchemos las palabras del presidente mexicano. Vamos a liberar muchos fondos del presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a haber lujos en el gobierno. Comienzo a hacerle la pregunta al señor González. ¿Dónde se sustenta esta idea de acabar con la corrupción? Lo hemos visto en los gobiernos de América Latina. El tema de la corrupción se vuelve un tema de campaña y los resultados son ninguno. Efectivamente, nuevamente estamos ante un dilema y un tema que ha lacerado por muchos años a los países de nuestra región. Las cómo, ese es el gran reto. ¿En qué momento y quién tendrá la capacidad de poder lograrlo? Pero creo que al menos, y otorgándole beneficio de la duda a nuestro nuevo mandatario, es que desde la cabeza se marque el deseo de lo que se quiere lograr. Le traslado esa pregunta al señor Valdivia. A ver, los primeros interesados en que se haga algo en contra de la corrupción somos los empresarios. Los empresarios somos quienes con frecuencia tenemos que sufrir y vivir los efectos directos de la corrupción cuando tenemos que pagar un sobreprecio por un trámite, cuando para que se nos asigne una obra tenemos que inflar el precio y solo así puede salir la licitación a favor. Es decir, todas esas instancias son francamente lesivas para la economía. Ahora, también creemos que en este sentido nos falta mucho escuchar los cómo, porque esa cifra de los 500,000 millones de dólares es una cifra que el presidente tomó de algún estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la trasladó, pero la pregunta es ¿dónde están esos 500,000 millones de dólares? No es que tú los puedas tasar, no es que tú los puedas fiscalizar esos 500,000 millones de dólares y se conviertan en un ingreso a la hacienda pública. Se ha anunciado una reducción importante en los salarios de los servidores públicos de México, con lo cual también nos preocupa, Santiago, profundamente, que ante la caída de ingresos legítimos de muchos de ellos, porque hay que decirlo, hay servidores públicos honestos y correctos, pero ante una caída de ingresos, pudiera también ser una fuente de corrupción o una motivación. Entonces, nos faltan los cómo. Jaime, la Ciudad de México, su opinión al respecto. Mire, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es ver las cosas en blanco o negro. Creo que habrá que darle el beneficio de la duda al presidente López Obrador para que se construya los grises. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero habrá que desmembrar estas propuestas del presidente electo. Por un lado, tenemos
tenemos una ley de austeridad, de reducción de los salarios de los servidores públicos, lo cual da un mensaje político adecuado, donde en el régimen anterior no se hizo nada al respecto, y hoy por hoy también tenemos que pasar a cómo llevamos a cabo esas acciones, cómo lo traducimos en papel, cómo la gente lo verá. Por ejemplo, habrá que destacar también dentro de esta propia discusión las compras consolidadas que propone el gobierno de la República, que es un pequeño Amazon, déjeme decirlo así, de la contratación pública, que creo que son señales donde vamos hacia adelante, y por tanto tendremos que ver cómo se irá dando esto a partir de no solamente de una voluntad de una persona, del presidente de la República, sino que deberá demostrar que hay una consolidación de las instituciones en nuestro país. Gracias, Jorge. Desde la Ciudad de México le pregunto a Logons, nuestra corresponsal permanente en la capital mexicana, también ha levantado críticas a este nuevo gobierno, ese posible indulto que han mencionado algunas personas que han sido llevadas a prisión por casos de corrupción. ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Qué dicen allí los mexicanos de a pie? Bueno, fue otro de los malabares retóricos del nuevo presidente, y entre otras ocasiones en su propio discurso de toma de protesta, el prometer la impunidad y el fin de la corrupción, y a la vez perdonar a los ex funcionarios, hacer tabula rasa del pasado. Eso sí, creo que podemos decir que es un primer choque entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y el nuevo presidente. No forma parte de sus medidas las más populares. Jorge, sobre esta decisión que tiene el mandatario de hacer consultas para preguntarles a los ciudadanos sobre temas puntuales, ¿transparencia democrática o populismo? Mira, me parece que esta forma de encarar los temas de corrupción no es la más adecuada. Tal vez, como dirían por ahí, la forma es fondo, y es necesario también darle una confianza en nuestro poder judicial, y que nuestras instituciones serán capaces de responder a estos temas. Creo que más bien pasar de un gobernante de las altas esferas a un gobernante de la plaza pública no se debe de confundir con quitar autonomía, de quitar facultades a las instituciones en nuestro país. Por tanto, yo iría más bien por la necesidad de no hacer una cacería de brujas, pero sí llevar a cabo procesos donde la impunidad no pague más en este país. Tengo que pasar a hablar ahora del tema económico. Quiero preguntarle al señor Valdivia, aquí en el estudio de France 24, se ha hablado y se ha especulado mucho sobre un cambio de la política económica del país en esta nueva administración. Ustedes, desde los industriales, desde los empresarios, ¿cómo han tomado estas posibles especulaciones sobre un cambio de la política del país y sobre ese distanciamiento que ha marcado él hasta cierto punto con gobiernos importantes como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, que son muy importantes para la industria mexicana? A ver, nosotros lo que hemos percibido es una serie de señales mezcladas que vienen primero, y hay que diferenciar claramente que mucho de lo que ha venido sucediendo recientemente en el país tiene que ver con decisiones del Congreso. Vemos un Congreso en donde se proponen leyes absolutamente descabelladas, absolutamente contrarias a cualquier lógica de desarrollo económico. Y que sin embargo, si esas leyes se hubieran propuesto en un Congreso pues, de minoría de estos personajes, pues de quienes lo proponen, quiero decir, pues no habría problema. Pero el caso es que tienen la mayoría. Las señales que eso ha mandado al mercado han sido terribles. No es secreto para nadie que la Bolsa Mexicana de Valores en los últimos 2 meses ha retrocedido a niveles de casi 5, 6 o 7 años, que el peso también se ha devaluado de manera importante y los mercados no han reaccionado de manera adecuada a o más bien han reaccionado en consecuencia con una serie de medidas absolutamente irresponsables. Por el otro lado, tenemos la seguridad o las seguridades por parte de la administración, del presidente y de su equipo, de que solo se tomarán las medidas que puedan consensuarse, que puedan caminarse y acompañarse por parte del sector privado. ¿Para qué?
generando una mejor y mayor distribución de la riqueza en el país para atacar el problema grave que nosotros reconocemos de pobreza en México, se puedan llevar adelante. Eso desde el lado de los industriales, pero hay otro sector que son 2.3 millones de campesinos que hacen parte del agro mexicano, que es el gran olvidado de la industria mexicana. Señor González, ¿cuál va a ser el manejo que se le va a dar entonces a ese sector? Bueno, primero que nada, coincido mucho con el doctor Valdivia de la importancia de tener certidumbre, y creo que estamos en estos primeros días en donde requeriremos mayor precisión. También entender el conglomerado de movimientos y partidos que conforman el partido Morena y cuyas voces han provocado algunas situaciones de crisis, pero que rápidamente han sido atajadas por el propio presidente y su equipo cercano. Sin embargo, necesitamos más certidumbre. Efectivamente, la parte del agro mexicano es una de las deudas históricas del sistema económico mexicano, y confiando en las palabras del propio presidente en el sentido de que es un gobierno para los pobres, para los olvidados, estaremos esperando en breve pues ya medidas concretas que ataquen ese problema. Quisiera también, si me lo permite, de manera rápida, el comentario que señalaba Santiago sobre que nos ha llevado con problemas a Estados Unidos y Canadá. Curiosamente, la relación con el presidente Trump y el presidente López Obrador luce esperanzadora. No ha habido ninguna situación que lamentar. Recordemos que su equipo cercano estuvo en la conclusión del nuevo acuerdo de libre comercio. Con Canadá se realizó el canciller Ebrard, una de las primeras visitas. Al momento pareciera que no ha habido una situación que altere esta situación, esta amistad cercana, histórica y sobre todo relación comercial muy importante. Me queda 1 minuto y medio de programa, no quiero dejar de lado el tema internacional y quiero hacerle la misma pregunta a mis 3 invitados, y es: ¿cuál va a ser la posición de México a nivel internacional y a nivel de la región? Es muy importante México para América Latina y sobre todo para Centroamérica. Y no puedo dejar de lado el tema migratorio, por supuesto, y el muro con Estados Unidos en la frontera. Comienzo por el señor Valdivia, que me cuente su opinión al respecto para concluir y cerrar el programa. A ver, en muy pocas palabras, migración, creemos efectivamente que debe haber un gran acuerdo migratorio desde Canadá hasta Centroamérica, en donde México juegue un papel central que transforme esta zona de drama en una zona de desarrollo compartido. En el tema, por supuesto, internacional, que seguramente tiene que ver directamente con la relación con los países del ALBA, con Venezuela, con Bolivia. Creemos nosotros, por lo que se ha dicho, que se regresará a un estado de libre determinación de los pueblos, la política tradicional mexicana que creíamos nosotros tenía una interpretación, sin dejar al lado los principios, se había interpretado diferente en los últimos gobiernos. Creemos que habrá un viraje hacia una política mucho más del estilo de los años 60 en México, y bueno, pues iremos viendo cuáles realmente las medidas concretas. Termino simplemente diciendo que también seremos vigilantes de que este acercamiento o esta nueva relación con países como Venezuela, como Cuba, como Bolivia, no se vaya a convertir también en una amenaza latente de que esas ideologías se filtren a decisiones cotidianas del gobierno mexicano. Y en la capital mexicana, señor Aljovín. Hoy por hoy requerimos en política migratoria un papel de México no como simple espectador. Es necesario también que México tome un papel activo dentro de la región, donde las políticas migratorias no solamente miren hacia el norte, sino también miren hacia el sur, y nos vayamos centrando en estos procesos de desintegración democrática. Y básicamente habrá que decir que estas altas expectativas que se han creado con el nuevo gobierno, habrá que responder con ellas, porque muchas veces estos procesos de desintegración inician cuando los países se polarizan y no se construyen los grises. Y aquí me gustaría señalarles que, leyendo una columna, se preguntaban que en Brasil, haciendo un comparativo con México, ¿cuál de los 2 presidentes sería más dañino para la democracia liberal? Yo diría que el más dañino, ya sea un populismo de izquierda o de derecha, es aquel que no cumple con las esperanzas del pueblo. Y usted, señor González, que hace parte del gobierno mexicano.
Bueno, sin duda el tema migratorio no de ahora, sino de tiempo atrás, es fundamental en nuestros países, en la región. Recordemos que México ha sido un actor principal de la Convención Internacional de Naciones Unidas que toca el tema. Recordemos que nosotros mismos tenemos las características de ser un país expulsor de migrantes, receptor de migrantes, de tránsito de migrantes y ya de regreso de migrantes. Ocupamos todos esos fenómenos. Y me gustaría subrayar, porque a lo mejor pasó desapercibido por la serie de actividades que sucedieron el sábado, que es justamente después del almuerzo de toma de posesión, como uno de sus primeros actos fue la firma, junto con el presidente de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, de un acuerdo integral de desarrollo que trata de hacer ver la importancia de desarrollar una zona económica entre estos países, pero también con la ayuda de nuestros socios Estados Unidos y Canadá. Ahí está marcada la importancia. Respecto al muro, nada más reiterar que no creemos en él, no estamos de acuerdo con él y por supuesto no se pagará un peso en él. Pues se nos acaba el tiempo aquí en el debate de France 24. Quiero agradecer a nuestros invitados en este debate, en este episodio de análisis sobre el futuro del gobierno del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.